Audioescuelasabática.com. Domingo 30 de enero. Un sacerdote en representación de los seres humanos. Escucha Hebreos capítulo 5 versos 1 al 10. ¿Cuál es el papel del sacerdocio? Y según este pasaje, ¿cómo cumple Jesús ese papel? Porque todo sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y también toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar: Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. El propósito básico de un sacerdote es mediar entre los pecadores y Dios. Los sacerdotes fueron designados por Dios para ministrar en favor de los seres humanos, por lo tanto debían ser misericordiosos y comprender las debilidades humanas. En Hebreos capítulo 5 versículos 5 al 10, Pablo muestra que Jesús cumple perfectamente con esos propósitos. Dios lo designó. Hebreos capítulo 5 versos 5 y 6. Y además, Jesús nos entiende porque Él también ha sufrido. Hebreos capítulo 5 versos 7 y 8. Sin embargo, existen algunas diferencias importantes. Jesús no fue tomado de entre los hombres. Hebreos capítulo 5 verso 1. Jesús era de procedencia divina, pero adoptó la naturaleza humana para que, entre otras cosas, servir como sumo sacerdote en nuestro favor. Jesús no ofreció sacrificios por sus pecados, Hebreos capítulo 5 verso 3, sino solo por nuestros pecados, porque Él no tenía pecado. Hebreos capítulo 4 verso 15, capítulo 7 versos 26 al 28. Hebreos dice que Jesús oró al que podía salvarlo de la muerte y fue escuchado. Hebreos capítulo 5 verso 7. Hebreos se refiere a la segunda muerte de la cual Dios liberó a Jesús cuando lo resucitó. Hebreos capítulo 13 verso 20. Hebreos también dice que Jesús, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Hebreos capítulo 5 verso 8. La obediencia era nueva para Jesús, no porque fuera desobediente, sino porque era Dios. Como soberano del universo, Jesús no obedecía a nadie, todos obedecían a Él. Los sufrimientos y la muerte de Jesús en la cruz son una parte esencial de su ministerio sacerdotal. Los sufrimientos no perfeccionaron a Jesús en el sentido de que haya mejorado moral o éticamente. Los sufrimientos no lo hicieron misericordioso. Al contrario, Jesús vino a esta tierra porque siempre fue misericordioso. Por eso tuvo compasión de nosotros. Hebreos capítulo 2, verso 17. Lo que Hebreos quiere decir es que fue a través de los sufrimientos que la realidad del amor fraternal de Jesús, la autenticidad de su naturaleza humana y la profundidad de su sumisión como representante de la humanidad a la voluntad del Padre se expresaron y se revelaron verdaderamente.
Fue perfeccionado en el sentido de que sus sufrimientos lo calificaron para ser nuestro sumo sacerdote. Fue su vida de perfecta obediencia y luego su muerte en la cruz lo que constituye la ofrenda de sacrificio que Jesús presentó ante el Padre como nuestro sacerdote. Primera de Pedro capítulo 2 verso 9 dice que somos real sacerdocio. ¿Qué te dice la vida de Jesús en cuanto a cómo debería ser tu relación con los demás seres humanos por tener este rol sagrado?